Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen la noche de hoy a un nuevo live. Ya estamos dando un par de minutos para que se terminen de conectar. ¿Cómo están a todos? Buenas noches. Ya veo que varias personas se unen a este live tan interesante que tenemos la noche de hoy. Bueno, ya voy saludando por acá. Qué gusto. Buenas noches, saludos a todos, bienvenidos. Eh, Muchas gracias por conectarse a un nuevo live. Como es costumbre, estaremos hablando hoy de temas relacionados con nutrición y salud. Mi nombre es Tatiana Moreno, para los que no me conocen. El día de hoy los estoy acompañando desde la ciudad de Bogotá. Yo soy especialista clínica de la división Victus Nutrición en Megalabs USA y hoy vamos a tener un live muy interesante sobre obesidad sarcopénica, un nuevo reto en la práctica clínica. Este tema es muy importante y por qué tocarlo esta noche, porque definitivamente sabemos que la obesidad sarcopénica se ha asociado con mayor discapacidad y morbimortalidad. Y se reconoce de forma general que entre las pautas de tratamiento, ese tratamiento multimodal que incluye la intervención nutricional, pero también otras estrategias de ejercicio y de actividad física, juegan un rol muy importante. Sin embargo, yo no soy la experta en el tema y es por eso que esta noche para abordar este tema nos acompaña también una invitada muy especial. Ella nos acompaña también desde la ciudad de Bogotá. Estoy segura que muchos de ustedes ya la conocen, ya han tenido el placer de escucharla. Ella es la doctora Angélica Pérez y ya voy a revisar acá porque creo que ya se está uniendo acá a nuestra llamada. Permítanme un segundo. Ya estoy enviando la invitación. Bueno, mientras Angélica se va uniendo, entonces voy a irla presentando. La doctora Angélica Pérez es nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es magíster en nutrición clínica, es también docente universitaria, es coordinadora nacional del Nutrition Day para Colombia. Actualmente es directora de la carrera de nutrición y dietética de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Es profesora certificada de los LLL de ESPEN. También es coordinadora del componente de nutrición en el curso SIN de FELAMPE y es también coordinadora Zona Centro Comité de Nutrición FELAMPE, así como expresidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Como les digo, sé que muchos la conocen y que muchos han tenido la oportunidad de escuchar. Permítanme un segundo que me está llegando aquí una notificación que Angélica no pudo unirse. Voy a volver a enviar la invitación. Ok, ya estamos esperando que se pueda unir. Ok, me confirman por favor, porque ya en alguna ocasión tuve un problema similar, si me oyen y me ven bien, porque parece que puede ser un problema de conexión. Entonces, si me ven y me oyen bien, puede hacer que sea alguna dificultad en la red de Angélica para que ella pueda hacer el cambio. Si alguien me avisa acá por el chat, porfa, si me están viendo, si me oyen bien. Todo bien. Ok, perfecto. Entonces ya Angélica está cambiando de dispositivo para ver si se puede unir con nosotros.
Y ya le estoy enviando nuevamente la invitación. Listo. Buenas noches, Casi no lo Dani. logro. ¿Cómo Hola. estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, 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 bien. Casi no lo logro. No, pero, Esto me estaba conectando desde el computador y no sé, no me dejó. ok, bueno, no, pero ya te vemos y te oímos perfecto, perfecto, Angie. Ay, bueno. Bueno, ya te presenté, pero nuevamente pues te doy la bienvenida. En serio que para mí y para toda nuestra comunidad es un gusto poder estar esta noche contigo. Es un gusto compartir esta conversación que estoy segura va a ser muy, muy enriquecedora. Y los quiero invitar a todos para que también nos pregunten y aprovechemos este espacio contigo para no solo aprender, sino despejar muchas dudas que, como dicen por acá en el chat, la profe Angélica nos va a despejar. Ay, bueno, no, de verdad, muchas gracias, Tatiana y Víctor Megalat por esta oportunidad. Quienes me han escuchado un poco en algunas otras oportunidades saben que es un tema que amo con locura y que me he puesto como la camiseta siempre para poder trabajar por los pacientes y que cada vez tengan la oportunidad de un mejor diagnóstico y que esta condición de sarcopenia pues sea diagnosticada en todos los escenarios y en todos los pacientes. ¿Por qué no? Los pacientes con obesidad, que a veces olvidamos mucho, nos quedamos solamente como pensando en índice de masa corporal y con eso es suficiente, pero creo que hay que ahondar mucho más del tema y buenísimo poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Veo que tienes una audiencia gigante además, Tati. Bueno, no, yo no, la comunidad de Mega Lab de Victus Nutrición, porque creo que estos espacios han sido muy, muy enriquecedores justamente para eso, ¿no? Para poder intercambiar información de valor, poder estar a la vanguardia de los conceptos en nutrición clínica. Y yo les mencionaba hace un momento que íbamos a tocar hoy un tema muy, muy importante y justamente es eso, ¿cierto? La obesidad sarcopénica y a veces uno dice, ok, obesidad sarcopénica, pero aquí empezamos a ver que confluyen diferentes condiciones, ¿no? Entonces, por un lado la obesidad, la sarcopenia, empezamos a hablar un poco de esa sarcopenia y ese proceso de envejecimiento, pero también de esa pérdida de masa muscular frente a la enfermedad. Bueno, todo un montón de Mm. conceptos y condiciones que como parte del contexto y de esa conceptualización, ese sería como nuestro punto de partida. ¿Cómo definiríamos esa obesidad sarcopénica y por qué es tan importante identificar y tener claro a qué hace referencia esta condición? Pues aquí tenemos una doble carga de la malnutrición que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la obesidad, que es una condición en la que se tiene un exceso de grasa corporal y que se define con unos parámetros importantes, pero por el otro lado, pacientes que han tenido pérdida de masa muscular, que han tenido pérdida de fuerza y que han tenido también una disminución en el rendimiento físico. Hay que recordar siempre que para yo poder diagnosticar la sarcopenia en cualquier paciente, yo tengo que hacer una evaluación de esos tres componentes para poder definir si es una presarcopenia, una sarcopenia o una sarcopenia severa. En este caso, pues lo que hacemos es unir estas dos condiciones que son fatídicas para los pacientes y que se caracteriza entonces por, de alguna manera, muy contradictorio, poder nosotros justificar el manejo de un paciente que necesita disminuir de peso, pero no disminuir de peso a expensas de la masa muscular porque ya la tiene afectada. Aquí hay que pensar o identificar varias razones por las cuales es necesario que nosotros hagamos una identificación de esta condición. Yo le resumiría en unas cuatro, podríamos pensar. La primera, hay que pensar en el impacto en la salud que tiene. La obesidad sarcopénica aumenta el riesgo de enfermedades adicionales a la enfermedad, las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay que pensar que un paciente con obesidad es un paciente que tiene riesgo también de que pueda desencadenar una diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dislipidemia, trastornos metabólicos en general.
Pero también por el lado de la sarcopenia puede llegar a contribuirse a una mayor fragilidad y a una discapacidad, que es nuestro temor cuando vemos pacientes con sarcopenia, que tengan afectación en su autonomía y que la discapacidad haga que se afecte la calidad de vida. Entrando en la funcionalidad, digamos que sería otro factor importante, la disminución de esa masa muscular, pues puede llevar a la disminución de la fuerza y de la función física. Y esto pues lo que va a hacer es dificultar por la movilidad por un lado y por otro lado todas las actividades diarias de autocuidado que necesitamos de alguna manera restablecer en nuestros pacientes. Un paciente con obesidad que no se mueve, pues fíjense, es un paciente que está haciendo aumento Ujú. calórico a expensas finalmente de esa inmovilidad. Hay que tener en cuenta que los pacientes cuando tienen sarcopenia están asociados con un mayor riesgo de caídas y esto puede resultar en fracturas, puede resultar en lesiones graves y pues si estamos hablando de adultos mayores, con más veras, ¿no? Y por otro lado, pues hay que contemplar también las complicaciones de la obesidad, de la presencia de la obesidad junto con sarcopenia, puede hacer mucho más difícil el control del peso y puede hacer que se aumente ese riesgo de complicaciones relacionadas. Aquí hay varios aspectos que nos podríamos quedar hablando 2 horas de esto, pero tenemos que pensar en un paciente con obesidad que tiene resistencia a la insulina, que tiene disminución en la estimulación de esa degradación proteica. Tenemos problemas también a nivel de disfunción mitocondrial y estrés oxidativo que en los pacientes con obesidad está claramente eh, mapeado y la inflamación crónica que tiene un paciente con obesidad Mm. más la sarcopenia, pues eso hace que tengamos una preocupación siempre por estos pacientes. Entonces sí, es una doble carga de la enfermedad, es estar preocupados por un lado por todas las implicaciones de la obesidad, pero por otro lado también con las implicaciones de la sarcopenia que tienen los pacientes. Claro, y que termina en algún momento incluso volviéndose como un círculo vicioso entre inmovilismo, menor gasto energético, más acumulación de grasa, más pérdida de masa muscular y definitivamente llega un punto como que donde el paciente se encuentra dentro de ese círculo vicioso. Angie, qué tan frecuente podríamos decir que es? ¿Hay datos de ello? ¿No hay tanto? Porque tenemos algunos datos de, a lo mejor, de obesidad, de sarcopenia, pero como tal de obesidad sarcopénica, ¿qué tantos datos hay? Y sobre todo también, ¿qué tanta diferencia hay de pronto según el ámbito de atención? A lo mejor comparando el paciente hospitalizado versus el que vemos ambulatorio. Pues aquí tenemos malas noticias y es que no tenemos mucha información. O sea, la verdad es que los datos en la literatura son muy poco fiables. Eh, es que son diferentes formas de ver la población. Generalmente, como dices tú, hay población detectada con obesidad, pero y por otro lado con sarcopenia, pero la prevalencia de obesidad sarcopénica varía también mucho, o sea, depende de la edad, del género, de la raza, de la etnia, de diferentes definiciones. Entonces, lo que encontramos es muy poco. Fíjense que hay, de los estudios que tenemos, la prevalencia promedio en los adultos mayores, que es donde tenemos prevalencias, oscilan entre el 5 y el 48%. O sea, Imagínate, imagínense lo heterogéneo. o sea, entre un de- extremo y el otro. Sí, ¿no? Total. Hay algunas publicaciones que nos hablan de hasta un 60%, ¿sí? Imagínate. Lo que Y sí el otro día, sabemos, lo que sí ujú, sabemos y es claro, mi Tati, es que es mayor en mujeres, ¿sí? Es más ujú, alta en hispanos, fíjense que por raza sí hay algunos datos, es más baja en población afroamericana no hispana y también es más alta en personas por encima de los 80 años. Entonces, pues digamos que nos quedamos con ello, ¿no? ujú. Más o menos lo que se ha encontrado es que hasta un 50% de los pacientes que tienen obesidad pueden llegar a tener sarcopenia. Y Imagínate, eso Santi. es un dato que realmente nos preocupa, Claro, porque no lo estamos detectando. y el otro día yo también leía que incluso también parte de esa falta de data es justamente
la evaluación o cómo se midió esa sarcopenia, ¿cierto? Porque hemos tenido como diferentes directrices de cómo hacer esa detección adecuada de sarcopenia. Y entonces, por eso también, pues como que se vuelve un poco más difícil identificar estudios que a lo mejor lleven muchos años, pero donde no estaba claramente diagnosticada esa sarcopenia o no, está, sí, no estaba muy bien diagnosticada, por decirlo de alguna manera. Sí, Y eso total, pero me lleva un poquito. Ujú, nos podemos dime. quedar con ese dato de que la preocupación es que el 50% o aproximadamente ese 50% de los pacientes con obesidad pueden Pueden llegar a recibir tener la sarcopenia. sarcopenia. Ujú. Bueno, eso me lleva un poco también a mi siguiente pregunta y a que de alguna manera podamos ir viendo, bueno, reconociendo ya a qué hacemos referencia o cómo se define, cómo se puede detectar o cuáles serían como esas herramientas y qué tan fiables, qué tanta información nos brindan, cómo podemos hacer esa detección y ese diagnóstico. Bueno, la detección de la obesidad sarcopénica implica la evaluación de una composición corporal muy juiciosa. Ahí nosotros tenemos que identificar la presencia tanto de obesidad como de la pérdida de esa masa muscular o de la pérdida de la fuerza. Y eso hace que nosotros necesitemos varias herramientas o métodos para poder hacer esa evaluación. Yo creo que aquí hay que concientizarnos un poco del cómo estamos haciendo las evaluaciones nutricionales. Como les decía hace un momento y lo discutíamos, el índice de masa corporal es una herramienta que es muy usada. Mm, En Colombia tenemos un problema y es que a nivel regulatorio todavía como que nos rige el índice de masa corporal. Y cuando tenemos pacientes con obesidad y sarcopenia y necesitamos iniciar algún tipo de suplementación, al momento de justificar, se hace muy difícil para los nutricionistas y médicos poder llegar al acceso de un producto o algún tipo de suplemento que necesitemos. Entonces, el índice de masa corporal es importante tener muy claro que no distingue grasa, no distingue mm, músculo, solamente la proporción del peso sobre la estatura y punto, ¿cierto? Para mm, los pacientes con obesidad, hemos entendido que, por ejemplo, la medición de la circunferencia de la cintura, pues nos puede ayudar a identificar esa obesidad central, ese riesgo cardiovascular, y eso de alguna manera lo estamos asociando siempre con la eventualidad de que pueda producir otras enfermedades crónicas. Entonces, cabe que podamos introducir la circunferencia de la cintura en un paciente que nos llegue con obesidad. Hay algunas tecnologías que yo creo que es importante que podamos mm. tener en nuestra consulta. O sea, a veces pensar en tener un DEXA, decimos es muy lejano, pero pues ¿por qué no? Es una herramienta de diagnóstico por imágenes que nos mide con mucha precisión, ¿cierto? La masa grasa, la masa libre de grasa y de alguna manera hasta nos ayuda a poder identificar esa infiltración grasa en el músculo que se presenta y sobre todo en Mm, paciente adulto mayor. Tenemos pues otras tecnologías, por ejemplo, bioimpedancia. La bioimpedancia es una técnica que no es invasiva y que utiliza una corriente eléctrica que es suave, no se electrocuta al paciente, pero nos ayuda a medir la composición corporal, ¿no? Nos ayuda a revisar cómo está la masa grasa, también la masa magra y el agua corporal. Hay muchas oportunidades con ecografía mm, también para revisar cómo está la masa muscular también de nuestros pacientes. Estamos revisando el recto femoral, estamos revisando también el macetero. En algunos pacientes críticos, por ejemplo, estamos también revisando cómo se pueden manejar los espacios intercostales y qué tanta dimensión también cuantificada puede tener de esa masa muscular. Digamos que en tecnologías tenemos un montón, hasta tomografías podemos tener acceso, pero la que nunca nos falla es la circunferencia de la pantorrilla. A mí mm, me da mucha gracia los criterios Glean que dicen no puedes usar toda la tecnología del mundo, pero finalmente si no la tienes, pues tenemos la circunferencia de la pantorrilla, que es igual validada y que es una medición que nos ha permitido tener un marcador muy sencillo, muy económico para poder determinar la masa muscular. Ahí es importante que tengamos contemplado cómo hacemos la medida, porque también depende si la tenemos el paciente acostado, si está sentado o si está de pie. Hay que revisar cómo está la medida, sobre todo para hacer los seguimientos, que sea siempre la misma pierna y que
también se tomen en cuenta esos factores de corrección, ¿no? El año pasado encontramos una publicación de la doctora Prado, que para mí pues nos abrió un poco los ojos porque la verdad no lo teníamos contemplado y era que los pacientes con obesidad necesitaban una corrección de esa circunferencia de la pantorrilla, ¿no? Entonces, pacientes por encima de 25 de índice de masa corporal necesitan hacerse una corrección de hasta 3 centímetros cuando están por encima de 40 de 7 y cuando están por encima de más de 45, entonces hasta 12 centímetros. Fíjense que nosotros como que no teníamos claro Claro, cuánta y es grasa. súper, o sea, marca una diferencia bien importante. Ujú. Claro, entonces podíamos tener un paciente con una circunferencia de la pantorrilla que antes teníamos un valor de referencia de 31, porque como que ahí estábamos, ¿no? Sí, 31 ese por era más o encima, menos ya. ya, y 31 por debajo está mal. Ujú. Ahora sabemos que no, que hay también parámetros para depresión moderada y depresión Ujú. severa. Para hombre, depresión moderada está por debajo de 34 centímetros, en la mujer de 33. Para Ujú. depresión severa tenemos los hombres con 32 centímetros y la mujer con 31 centímetros. Entonces, digamos que con los parámetros que teníamos antes, podíamos tener un paciente con obesidad que tuviera una circunferencia de la pantorrilla de 31, pero si el paciente tuviera un índice de masa corporal, no sé, de 27, de 28 o de Ya había que 32, corregirse. ya hay que corregirlo. Entonces nos quedábamos con que estaba normal y resulta que si yo le quito los 7 centímetros a estos pacientes, pues son pacientes que tenían entonces una depresión que era moderada severa y nunca las tuvimos en cuenta. Yo creo que ahí es importante tener en cuenta entonces ese tipo de herramientas que nos permiten identificar entonces cómo está la masa muscular. Pero ahorita yo les decía, son tres cosas que hay que identificar, Ujú. ¿no? La masa muscular, entonces ya ahí hablamos un poquito de tecnología, circunferencia de la pantorrilla, pero tenemos que revisar también cómo está la fuerza muscular. Hasta hace Ujú. un poquito de tiempo, nosotros como que le decíamos al paciente, agárrame la mano y apriétame lo más Y nos fuerte hacíamos un posible. ejercicio. Y ahí como que más o menos entendíamos, pero ahora tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? La dinamometría, pues nos permite cuantificar realmente cómo es la fuerza, cómo está la fuerza de los pacientes. Acuérdense que la dinamometría no mide la masa muscular, mide la fuerza, La cómo fuerza. está Ujú. esa fuerza de agarre del paciente. Y hay dinamómetros de todos los tamaños, de todos los precios. Hace poco, no hace poco, no, ya hace como 3 meses, tengo, que no lo tengo por acá. De pronto ahorita si nos da el espaciecito se los muestro, es así de El, chiquitico. el de, Yo te lo, el de bolso, digo yo, el de bolso. el de bolso, sí, es Ujú. súper chévere, súper preciso. Pero bueno, tenemos como desde $25 en adelante que lo podemos también tener de muy fácil acceso para tenerlo allí. Hay que hacer evaluación también de condición de rendimiento físico. Y a veces ahí ya es como que empezamos a fallar un poco, como que, ay, es que el tiempo no nos alcanza y es Ujú. entendible. No Sí. sé, en Latinoamérica tener entre 15 y 20 30 minutos de minutos para consulta hacer todo, sí. es muy Ujú. difícil, pero hay que intentar hacerlo, así sea una prueba muy pequeña, bueno, hacer test de equilibrio, test de velocidad de marcha, hasta el test de levantarse de la silla nos puede funcionar un poco. Hace poco en alguna conferencia lo discutíamos con colegas y decíamos, bueno, pues finalmente, si el paciente llega con una marcha muy lenta, si le da mucha dificultad sentarse o si ya llega a una silla de ruedas, pues claramente sabemos que ese desarrollo físico pues Claro. va a estar A implicado, veces ¿no? el mismo tiempo que puede tomar el paciente de ir de la sala de espera al consultorio, para nosotros puede ser un indicador incluso de cómo está Sí, ese rendimiento sí. del paciente. Y O a lo ese mejor pas allí decimos, bueno, ¿qué tanto me va a aportar de más la prueba de las sillas si ya pude tener ese primer acercamiento? Bueno, aunque yo creo que todo es pues individual y según el caso, pero eso que tú mencionas es muy importante porque incluso hay cosas que cuando no lo puedo medir, ese tipo de observaciones, la misma, lo que hablábamos de tomar la mano, cuando no tengo herramientas, esas observaciones me pueden dar una idea y me pueden permitir ampliar o remitir
profundizar un poco en esto con el paciente. Angie, voy a aprovechar porque había algunas preguntas allí y creo que ya tú lo has contestado porque de alguna manera nos diste como ese completo, ¿no? No solamente es la masa muscular, es también la función y es también el rendimiento. Por allí había una pregunta del porcentaje de pérdida de masa muscular. O sea, ¿cuánto sería el porcentaje? ¿Hay algún dato que te diga si el paciente ha perdido entre una cita y otra o no sé si hay algo en términos de porcentajes o si más bien va a ser a partir de lo que tú nos decías de circunferencia de pantorrilla, si aplica para todos o a lo mejor en adulto joven me voy más por antropometría de brazo o pantorrilla para todos, de pronto un poquito más esa parte y lo uno con otra pregunta que va por ahí, si nos podías volver a explicar lo de la corrección de pantorrilla de los centímetros cuando hay obesidad. Ah, bueno, perfecto. Los parámetros para impedancia bioeléctrica o para ecografía dependen del mismo paciente. Entonces, las referencias van a ser siempre del paciente. En el caso de la circunferencia de la pantorrilla, pues les decía ahora, hay referencias para depresión moderada o severa y pues depende entonces de la cantidad de la circunferencia de esa pantorrilla. Ahora, no hay, o sea, el paciente tenemos que identificar al día de hoy si tiene disminuida la masa muscular. Uh -huh. Si ha perdido, si ha tenido una pérdida de esa masa muscular, también es importante. Nosotros, por ejemplo, determinamos pérdida de peso y de ese peso cuánta masa muscular ha tenido, pero realmente no está como cuantificado como con el peso, que sabemos que si ha perdido Uh -huh. 10% o más del peso en cualquier momento, pues como que ya es una pérdida de peso severa. No hay como tal así para la masa muscular, pero sí tenemos claro que si un hombre tiene por debajo de 33 centímetros, un paciente que va a tener entonces una depresión de esa pantorrilla moderada por debajo de 32 severa y en la mujer 33 y 31 respectivamente. Eso sí es importante. Y en cuanto a la corrección, también me preguntaste. Bueno, Uh -huh. entonces la corrección, ¿cómo se hace? Depende del índice de masa corporal y entonces tenemos pacientes que están entre 18 y 24,9, pues no se le hace No hay ningún corrección. tipo de disminución, la circunferencia de la pantorrilla que tiene. Si ya tiene entre 25 y 29,9 sobrepeso, le vamos a quitar 3 Uh -huh. centímetros. ¿Listo? Uh -huh. Si está entre 30 y hasta 39,9, ya tenemos una obesidad franca, vamos a quitarle 7 Uh centímetros. -huh. Y si está por encima de 40, le vamos a quitar 12 Oh, centímetros para los pacientes ok. con obesidad. Clarísimo y para que tomen nota porque eso es súper, súper importante. Hay otro Ujú. tema y creo que empata mucho con esto que estamos hablando y es un grupo de pacientes que a veces lo pasamos por alto, ¿no? Porque en últimas el objetivo allí es perder peso, pero son los pacientes de cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque Mm, allí podemos encontrarnos con un paciente que de hecho desde antes del procedimiento ya ha presentado obesidad sarcopénica, pero que además cuando se hace el procedimiento es como un salto al vacío porque la pérdida de peso es masiva y podemos estar felices en báscula, pero ¿qué está pasando con esa masa muscular? Entonces quisiera que nos hablaras un poquito ahí de ese tema. uy, no. Sí. Ese es otro tema de otra hora. Vamos a hacer solo el abrebocas para un próximo live. Pero claro, claro, Tatiana, o sea, los pacientes que se someten a cirugía bariátrica experimentan una pérdida de peso muy significativa después del procedimiento. Y esta pérdida de peso puede afectar tanto la masa grasa como la masa muscular. Nosotros no estamos sabiendo realmente qué es lo que está perdiendo el peso, del peso el paciente. Entonces, así es importante aquí varias cosas. Son varios aspectos los que hay que tener en cuenta con los pacientes en cirugía bariátrica. Primero, que también estamos haciendo evaluación preoperatoria de esa composición corporal. Ahí es importante que nosotros revisemos qué tanto estamos identificando esa obesidad sarcopénica, pero antes del procedimiento, cualquiera que sea. Sí, esto nos va a proporcionar a nosotros una línea de base que puede utilizarse para evaluar esos cambios de peso, esos cambios también de la composición corporal después de la cirugía. Mm, Lo otro mm, que hay que tener en cuenta es la pérdida de peso inicial. Después de la cirugía bariátrica, los pacientes experimentan una pérdida de peso que inicialmente puede ser muy rápida y eso pues puede contribuir a que la masa muscular allí se afecte, sí o sí. Y mm. sabemos que el paciente sí o sí tiene que estar suplementado después de la cirugía bariátrica porque la pérdida de peso y de la masa muscular pues es severa. Y esa sarcopenia
inducida por la pérdida de peso, pues va a hacer que luego el paciente pierda independencia y no queremos que el paciente pierda autonomía e independencia. El otro, seguimiento posoperatorio. ¿Cómo estamos haciendo esos seguimientos? Miren que yo estoy viendo pacientes con cirugía bariátrica que a los 2, 3 meses, si te vi no me acuerdo, y no podemos hacerlo. El Mm, paciente tiene que seguir. El así. seguimiento posoperatorio, ojalá de toda la vida. Ujú, Fundamental que el seguimiento sea continuo en esos pacientes, que ellos entiendan el acompañamiento. Ojalá podamos encontrar la posibilidad de introducir tecnologías, por ejemplo, lo que más estamos viendo hoy en día es impedancia bioeléctrica, que pues no está tan costoso y que nos permite esa identificación de seguimiento y cómo realmente la masa muscular se va afectando y sobre todo cómo también la membrana celular se puede ir afectando en la pérdida de peso. Lo otro es ujú. la rehabilitación, ¿no? Y el ejercicio. ¿Qué tanto nosotros estamos rehabilitando al paciente después de la cirugía? Es algo que no como nutricionistas lo deberíamos hacer, pero sí debemos estar acompañados de un fisioterapeuta, un rehabilitador físico, un fisiatra, deportólogo, alguien que de verdad Oriente al acompañe también ese paciente. Y pues bueno, si no tiene un paciente después de una cirugía bariátrica, una nutrición adecuada y una supervisión médica, pues es un paciente que sí o sí se va a afectar la masa muscular. Así es. Y yo creo, Angie, que además esto que tú nos comentas y todos esos aspectos a tener en cuenta que como decía al principio, ¿no? A veces en báscula, pues el paciente está feliz porque cada vez que va pesa menos y pesa menos, pero él a lo mejor no se está dando cuenta que allí se está yendo mucho músculo y entonces ahí es muy importante esa intervención. Entonces, de forma general, digamos que ya hicimos como un pequeño recorrido un poco de lo que es la obesidad sarcopénica, de la forma de detectarla, de cómo hacer un diagnóstico, lo que debemos tener en cuenta. Vamos entrando un poquito, cuéntanos un poquito de cómo tratarla. Y aprovechando que entramos en este tema de este paciente bariátrico, ¿cómo podemos hacer o cuáles serían esas principales pautas para ese tratamiento de la obesidad sarcopénica? Y ya vamos a ir por allí a otra pregunta que están poniendo, ya vamos para allá al tema de suplementación, pero Ah, sí. primero cuéntanos. Claro, pues vamos a ir Vamos discutiendo de paso a paso. tratamiento, ahí es donde vamos a ir, claramente hacia allá vamos, pero el tratamiento de la obesidad sarcopénica implica primero un enfoque multidisciplinario, yo diría interprofesional. Debe combinar alimentación, ejercicio, en algunos casos intervenciones médicas y eso un solo profesional no lo puede hacer. O sea, Ujú, un médico solito no lo puede hacer, un nutricionista solo tampoco lo puede hacer, hay que estar siempre acompañado. Dentro de esa evaluación nutricional, pues lo que nosotros como nutricionistas hacemos es identificar los requerimientos nutricionales de nuestros pacientes. ¿Qué tanto necesitan calorías, macronutrientes, micronutrientes? Entonces tenemos que hacer una muy buena evaluación nutricional para definir cómo está el paciente, cubriendo sobre todo sus requerimientos nutricionales, porque nosotros hacemos una adecuación dependiendo de lo que el paciente vaya consumiendo. Un paciente consume tantas calorías realmente de las que necesita, ¿cómo los vamos a apoyar? Aquí, pues como tenemos varias condiciones, pues esas condiciones asimismo, pues tenemos que como consultar varias guías. Entonces aquí vamos a combinar la guía obesidad. Si tiene alguna patología crónica, tenemos que combinarla también allí. La geriatría, porque la mayoría pues tienen también, dentro del proceso de envejecimiento, pueden producir obesidad sarcopénica. Yo me iría hasta la de polimorbilidad. Te iba a decir la de polimorbilidad, porque además ese paciente debe tener muchas condiciones seguramente allí Sí. que, En el que caso de se... Colombia, el 90% de los pacientes con obesidad tienen polimorbilidad. Ujú, Entonces, tenemos que hacer una combinación aquí de todo. En general, ¿qué nos dicen? A nivel calórico, debemos estar cubriendo entre 25 y 30 calorías por kilo, con un ok, porcentaje alto de proteínas, en un valor calórico total que supere ojalá el 20%. Hay que tener un ujú, control, hay que tener un control calórico, digamos que dependiendo de lo que yo requiero en la reducción de peso, porque yo tengo por un lado que ir controlando la reducción del peso y por el otro lado que ese peso que esté bajando el paciente no nos, sea de masa muscular, ¿cierto? Entonces sí tengo, sí o sí, que hacer una buena adaptación de esa proteína, que es donde me tengo yo que enfocar. Las ujú. deudas calóricas
calóricas y proteicas, tengo yo que controlarlas también, hacer que el paciente no esté en déficit muy extremo, dietas muy extremas, dietas por debajo de 800 calorías, ya Ujú. hemos entendido que no son No son exitosas. Ujú. Dietas cetogénicas también en el tiempo no se mantienen. Entonces digamos que hay que también revisar cómo, cómo poder llegar al cumplimiento de esos requerimientos. Entonces, primero, optimizar las calorías, revisar muy bien cuánto está consumiendo, qué necesita el paciente y hacer esa adecuación. Y Por ese otro lado, porcentaje, ay, discúlpame, Angie, ese dale. porcentaje que tú nos dices de proteína dentro del valor calórico total, en términos, bueno, aquí va a cambiar porque igual estamos hablando de un paciente con obesidad, pero podríamos tener alguna referencia de por kilogramo de peso, más o menos Sí, cuánto podría ser. sí. Hace como 2 meses, 3 meses, tuvimos la actualización de la guía de ESPEN de paciente polimórbido. Yo me puedo quedar con Mm, ella, donde nos mm, dice mínimo 1.2 gramos por kilo día de mm, proteína y mm. hasta 1.5 gramos por kilo. Ok. Entonces es un rango que ya es más alto del que nosotros manejábamos normalmente. Estábamos pensando en un paciente 0.8, 1 gramo por kilo día. Ya sabemos que un paciente con sarcopenia necesita arrancar con 1.2 Oh, mínimo. Bueno, ujú. la distribución de las proteínas también es importante. O sea, hemos entendido que dar mucha proteína en un tiempo de comida exacto, la absorción no es tan óptima como si las distribuimos en el día. Entonces, la proteína, ojalá que pudiéramos tener como picos de consumo de más o menos 30, 35 gramos de proteína para que pues esta tenga una absorción mucho más óptima. El tipo de proteína también es Eso te iba a importante. preguntar, eso te iba a preguntar, Angie, porque, bueno, muchas veces creo que eso de alguna manera lo tenemos claro o lo vamos teniendo cada vez más claro de a dónde le apunto, ¿cierto? ¿Cuál es mi objetivo en términos de meta proteica? Pero actualmente el concepto de distribución y de calidad proteica está tomando muchísima fuerza. Sí. Entonces, ¿por qué es importante el tipo de proteína que se da? O sea, ¿por qué no da lo mismo darlos, no sé, pensemos en 100 gramos de proteína de una o de otra, o qué es importante cuando yo evalúo esa calidad proteica? Y allí voy a aprovechar de una vez para preguntarte un poquito sobre aminoácidos de pronto que tengamos como mayor interés en ellos o que en términos de síntesis de proteínas musculares tengan más evidencia. Bueno, entonces, en específico de calidad, yo tengo que revisar qué tanta digestibilidad tiene la proteína, qué tanto nivel de absorción tiene la proteína. Entonces, eh, pues debo, lo primero, que calcular que la proteína que yo le esté dando sea completa. Aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, sobre todo los aminoácidos esenciales. Hay Mm, algunos aminoácidos como los de cadena ramificada y aquí hay que ir hilando un poquito más hacia donde se pretende hacer una síntesis proteica mucho más agradable para el paciente, ¿no? Que no tenga que sufrir tanto a nivel metabólico. Se sabe por estudios también que cuando las proteínas son de alto valor biológico, llegan al tracto gastrointestinal y favorece una absorción más rápida de péptidos bioactivos y de aminoácidos, sobre todo los de cadena ramificada. Y principalmente la leucina, fíjense que es un aminoácido que está activando el sistema mTOR y por un lado hace que se estimule la secreción de los péptidos gastrointestinales que nos van a ayudar en el control del peso, son anorexigénicos, y por otro lado, esas células que son enteroendocrinas y actúan en el hipotálamo a nivel de las neuronas y nos regulan la ingesta y el gasto energético. O sea que fíjense que es bien interesante, ¿no? ¿Qué tipo de proteína yo consumo y qué efecto realmente yo tengo a nivel metabólico? Acuérdense, paciente con obesidad sarcopénica. ¿Qué tipo de proteína yo le estoy dando a este paciente? No estoy diciendo que no hay que consumir proteína vegetal, claro, pero una proporción pequeña. No podemos darle un protagonismo muy alto a la proteína vegetal. Necesitamos proteína animal, proteína que sea de alto valor biológico para que haga, por un lado, el efecto un poco de control calórico en el consumo y por otro lado, la activación también del sistema mTOR mucho más amplia, mucho más óptima, que permita síntesis proteica, que permita síntesis de esa masa muscular. sí,
Y eso que comentas es súper interesante porque creo que cada vez también tenemos mucha más información y diría yo madurez en el concepto de cómo no es que haya una proteína buena o mala, sino que dependiendo de lo que yo necesite voy a irme hacia una u otra por las características que tiene, ¿cierto? Y tú nos mencionabas alto valor biológico, ¿por qué? Por ese alto aporte de aminoácidos esenciales que en últimas van a ser ese sustrato para favorecer esa síntesis de proteínas musculares. Y también de cómo esos nutrientes o esos aminoácidos específicos nos pueden ayudar no solo en síntesis de proteínas musculares, sino, y no sé si allí quieras ampliar de pronto algo, cómo va surgiendo evidencia que nos habla de cómo pueden favorecer masa muscular, pero también cómo pueden impactar en función muscular, que de alguna manera es lo que estamos buscando para hacer frente pues a esa sarcopenia, ¿no? Y quería cerrar aquí con un comentario chiquito de una publicación que hablaba justo de eso que tú nos comentas, de cómo comidas que tengan alrededor de 30 gramos de proteína, un poquito más, y que dentro de ellas haya un buen aporte de aminoácidos esenciales y dentro de ellos un aporte importante de leucina, que en esa publicación hablan de cerca de 2.5, se logra contrarrestar de alguna manera esa pérdida de masa y función muscular en el adulto mayor. Entonces, o en situaciones catabólicas, de hecho, como creo que menciona la publicación. Entonces, creo que cada vez vamos teniendo más información y más detalle de cómo podemos hacer una intervención mucho más específica para esos pacientes y creo que es bien, bien importante. Bueno, por aquí había una pregunta, Angie. Hay dos, de hecho, que no quería saltarme porque una es como de seguimiento. Nos preguntaban qué tan frecuente debo hacer dinamometría, si hago en todos los controles o cada cierto tiempo. Ok. Y voy a buscar la otra que se me olvidó, si quieres, mientras vas viendo esa. Bueno, pues la idea es que cada vez que el paciente llegue a control, ustedes hagan dinamometría, sí o sí, tocan. Se van a demorar 3 segundos haciéndola, así que sin problema, porque pues allí está Ah, el control. ya encontré la otra. La otra es, yo creo que es pregunta que nos puede tomar aquí, que depende, depende cómo la veamos. ¿Con qué Ajá. peso? Ese 1.2 a Ah, 1.5, ¿con peso sí, actual? muy, ¿Con peso? Muy muy buena la buena pregunta. pregunta, muy buena la pregunta. Pues en obesidad estamos intentando que se haga una corrección, que se haga como un cálculo del peso ajustado del paciente, ¿sí? Porque, digamos, si tengo un paciente que tiene 100 kilos actual, pero su peso ideal son 50, entonces no le puedo dar las 25 calorías para los 100 kilos, ni tampoco para los 50. Entonces aquí sí, Aspen nos dio, hace ya hartos años, ¿no? Como 2006, 2008, una fórmula que es bien interesante para poder sacar el peso ajustado, Ujú. que es coger el peso actual menos el peso ideal, sacarle el 25% en general, pero luego salieron algunas adaptaciones de la fórmula que puede ser el 32% para las mujeres y el 36% para los hombres. No estoy, yo Y, creo que me y quedé con ahí el 25 porque es creo más que nos fácil. quedamos, yo lo saco con el 25 siempre. Y ya, y ahí sacamos, entonces como es como hacerles ese ajustado con un menos 25% del peso actual. Los requerimientos, pues hay que jugar con ellos, ¿no? Dependiendo del peso. Yo no estoy diciendo que solamente usen el peso ajustado, ojalá que sí, pero si quieren usar el peso actual, por ejemplo, Aspen nos dice, entonces las calorías ya no van a ser 20, Mm, 25, sino que van a ser 12, 14 por ujú. kilo, ¿no? Entonces hay Así que es. también jugar con ello. Sí, creo que por eso yo decía un poquito depende cómo lo veas, ¿no? Porque dependiendo muchas Mm, veces de con qué peso te vas, tienes también una meta un poquito diferente. ujú. Angie, mira que el tiempo pasa volando. Yo no puedo creer que ya llevamos casi 45 minutos, pero creo que ha sido, bueno, y hemos también como visto muchas preguntas muy, muy interesantes y creo que hemos podido como dar como un recorrido general de estas intervenciones. Creo que tenemos ya muy claro cómo va a ser la intervención en términos de energía, de proteínas, de algunas consideraciones especiales. ¿Qué otras consideraciones o qué otros aspectos nos puedes dar tú como esos, como esas criterios que vamos a tener en cuenta o qué otras consideraciones vamos a tener dentro de ese tratamiento del paciente? Bueno, pues no puedo dejar de mencionar la actividad física. Entonces, pues el paciente puede tener muy bien diseñada la dieta y que seamos los nutricionistas más juiciosos del mundo, pero tenemos que también hacer que el paciente se mueva, que haga ejercicio y ejercicio además combinado, ejercicio
de resistencia y ejercicio aeróbico. La combinación de estos dos es la que va a ejercer bastante éxito. Miren que hay un estudio muy interesante como el 2020 que nos dice, un paciente se rehabilita de la sarcopenia después de 3 meses con sola dieta hasta en un 23%. Pero cuando yo hago terapia combinada con la actividad física, aumenta hasta un 75% de éxito. Y eso es un porcentaje impresionante. Entonces, sí, el ejercicio de resistencia, el levantamiento de pesas, el trabajo con bandas, que pues, como les decía hace un momento, tenemos que estar acompañados siempre de un fisioterapeuta, un rehabilitador físico que nos ayude en la prescripción de la actividad física, no dejarla a un lado. Y pues el ejercicio aeróbico, ¿no? Que también lo recomendamos para mejorar la salud cardiovascular y la resistencia de los pacientes. Claro, es ahí la combinación, la unión de estos dos. Y ahí, Angie, no puedo, me surge esta duda porque pasa mucho, y de hecho yo creo que a muchos nos pasa cuando tenemos un familiar que o está enfermo o está hospitalizado, el paciente tiende a querer estar mucho tiempo en la cama. Mm. Y sumado a esto, pues sabemos que el inmovilismo va a acelerar esa pérdida de masa muscular, pero además también la enfermedad está, o sea, allí hay toda una serie de factores que están influyendo. ¿Alguna recomendación allí en cuanto a terapia física, en cuanto a si debe hacerse una vez al día, 2 veces al día, o qué estrategias podríamos hacer o utilizar para favorecer esa movilidad en el paciente hospitalizado? Bueno, la última recomendación de actividad física de la OMS y acompañado un poquito, por ejemplo, del Colegio Americano de Medicina del Deporte, nos recomienda entre 60 y hasta 90 minutos por semana cuando estamos bajo unos criterios de movilidad. Si lo podemos hacer 30 minutos diarios, buenísimo, pero al menos arrancar con esa recomendación. Luego de eso, poder llegar a que sean 150 minutos de actividad con intensidad moderada o 75 minutos con intensidad vigorosa. Esa es la meta. Y hacia allá, pues tendríamos que estar absolutamente todos. Pero digamos que podemos arrancar con esos 60, 90 minutos en los pacientes con obesidad que están arrancando un proceso de reducción de peso. La idea es llevarlos, como les digo, hacia allá. Ahí, digamos que la restricción calórica tiene que ir acompañada de las recomendaciones también de actividad física. Acuérdense que las reducciones que se pretenden es que sean como entre 500 máximo a 1000 calorías al día. Depende, claro, las necesidades de cada uno de los pacientes. Y aquí es importante que nosotros logremos una pérdida de peso aproximadamente de 1 libra por semana. No forzar esa pérdida de peso, no prometer planes de reducción de peso de 10 kilos en un mes. Pues porque ahí sí la masa muscular se afecta, sí o sí. Nada que hacer. ¿Cierto? Aquí es importante, por eso vuelvo y retomo los pacientes con cirugía bariátrica, que estén acompañados de nutrición, que el acompañamiento ayude a que esa pérdida de peso no sea por la masa muscular, ¿no? Hay algunos medicamentos, Tatiana, que ya se están empezando como a revisar a nivel académico. Estamos encontrando ya algunas investigaciones de uso de testosterona, hormona de crecimiento, creatina. Van más hacia que nos mejora la masa muscular, perdón, que nos mejora la fuerza, no la masa muscular, pero pues finalmente estamos como explorando. Yo creo que le hemos aprendido mucho a la nutrición deportiva. Mm, La nutrición clínica hemos sí, ido cogiendo bastantes cosas de nutrición deportiva y cómo estos medicamentos, este tratamiento farmacológico que está usándose en ese momento en medicina del deporte, pues lo podamos acoger un poquito para los pacientes que tenemos en la consulta diaria. y de hecho, mira que ahora que mencionas esto de efectivamente muchos conceptos que traemos de la nutrición deportiva, que también es un campo de constante estudio y que nos aporta muchísima información que podemos trasladar a la clínica, se habla mucho también de eso, ¿no? De cómo hay ciertas sustancias o ciertos tipos de proteína que si bien puede que favorezcan la síntesis de proteínas musculares, a lo mejor no son tan efectivas contrarrestando el catabolismo o frenando el catabolismo, mientras que otras, por ejemplo, las que consideraríamos
conocemos como de absorción lenta, como los caseinatos o las caseínas, si bien elevan de forma más lenta y digamos que más controlada esos aminoácidos en sangre, se mantienen por más tiempo y de alguna manera tienen como un efecto también anticatabólico. O incluso la misma leucina, como mencionabas hace un momento, también tiene esa posibilidad que así como activa esas vías mTOR, frena o contrarresta esas vías AMP o esas vías catabólicas De o degradación. de autofagia, y entonces eso también de alguna manera va a ser muy importante porque queremos favorecer síntesis, pero también queremos frenar el catabolismo que sabemos que está acelerado en estos pacientes. Entonces, para mí este mundo es fascinante. Yo digo que cada vez que uno Mm. empieza y revisa más, tiene más preguntas, pero también tiene mucha más inspiración para seguir investigando en este tema. Angie, no sé si en esta parte de intervención como tal se nos quedó algo o tú quieras sumarle algo a intervención específicamente en el bariátrico, o sea, haya algo que adicional consideremos o si ya lo tocaste. Yo creo que podríamos concluir para todos los pacientes, en todo caso, un poco de cuáles serían las pautas. Una evaluación continua, exhaustiva y que tenga en cuenta la composición corporal, un plan de ejercicio controlado, un control de la inflamación. Fíjense que también hay algunas publicaciones que nos muestran la gran importancia de dietas antiinflamatorias en los pacientes con obesidad y cómo mejoran también las condiciones de sarcopenia. Educación en el paciente, creo que es fundamental. Hay que empoderar al paciente, hay que hacerle entender que el tratamiento es de él, no del nutricionista o del médico que está al frente, ¿no? El abordaje multidisciplinario que ahora estábamos hablando, que cuando trabajamos en equipo entre varias áreas, pues lo que vamos a hacer es tener un éxito asegurado para el paciente. ¿Saben qué nos hizo falta? El apoyo psicológico. La obesidad Mm, sarcopenia puede tener un impacto significativo en la salud mental de un paciente y aquí hay que proporcionar también, hay que incluir en esos grupos de atención psicología, muy que los importante. asesore, que esté acompañándolos también. Hay muchos cambios, desafíos más bien emocionales relacionados con la condición. Hay mucho estigma en la obesidad que podemos trabajar también desde la salud mental. Ah, La adherencia al tratamiento. Generalmente los pacientes cuando estamos trabajando en sarcopenia, pues van a ser pacientes que sí o sí van a estar con suplementación porque ellos no alcanzan a llegar a los requerimientos nutricionales, a cubrir 1,5 gramos por kilo de proteína es muy difícil solamente con proteínas claro, no, y pues de de hecho las los recomendaciones alimentos. apuntan mucho, digamos que también a eso, ¿no? A darnos esa pauta de cuándo no llegamos a metas y que no retardemos o no nos demoremos tanto a empezar una suplementación nutricional, porque en últimas es lo que nos va a permitir llegar a las metas y tener más claro o poder de alguna manera corregir esos problemas que estamos encontrando en esa evaluación del paciente. Entonces creo que Ujú. eso también es muy importante porque a veces se nos convierte como en un no quiero iniciar o estoy demorando algún tipo de suplementación porque confío en que puede a partir de la alimentación. Pero hay un punto y hay ciertos grupos de pacientes donde tú sabes que solito con la alimentación no llegas a la meta y de hecho por eso yo les decía hace un momento, claro, hacia allá vamos porque en últimas todo esto es como una escalera, ¿cierto? Mi base es la alimentación Mm. convencional, pero si no llego a metas, pues tengo estas estrategias que son muy importantes y que como tú nos decías va a ser muy importante, proteínas de alto valor biológico, aquellas que tengan un alto aporte de aminoácidos de cadena ramificada, usar o de alguna manera también son una alternativa esas mezclas de proteínas de alto valor biológico por su aporte de aminoácidos esenciales, nutrientes especiales como la leucina. O sea, creo que tenemos bastantes herramientas donde podemos lograr una suplementación como muy específica y muy asertiva para el paciente. Pues yo creo que Angie, aquí hay que pensar en que los pacientes son únicos y los planes de tratamiento tienen que adaptarse a las necesidades individuales. Cada paciente tiene unas condiciones específicas. Lo que tenemos es que llegar a ese punto, ¿no? De considerar factores como la edad, el género, la historia clínica, la historia nutricional, las preferencias de los pacientes, cómo podemos acompañar un plan de atención mucho más personalizado. Eso lo venimos trabajando en varios congresos desde hace ya varios años en los que queremos comprender al paciente y como terapeutas nutricionales acompañarlo, ¿no? Estar a un lado y por eso hasta
Hemos hecho algunos cursos de coaching nutricional porque son estrategias de adherencia terapéutica y que finalmente lo que ayudan es a que el paciente eh, pues llegue a un éxito terapéutico, que es lo que todos Claro, queremos. claro. Y que en últimas el mismo paciente puede pasar por diferentes momentos y sabemos que todo el tiempo es como de estar ajustando, ajustando y eso es lo que nos va dando la pauta para alcanzar esos objetivos con el paciente. Así es. Angie, podríamos nosotras estar acá. Ahorita de hecho Yo sé, terminamos el live y seguimos conversando. yo sé, yo sé. En serio, muchas gracias. Ha sido una hora, mira, casi una hora, muy, muy enriquecedora. Definitivamente muchos temas por conversar. Muchísimas gracias por este recorrido que nos diste. Me uno a todos estos saludos que nos dan. Que te saludan, te dicen la profe, de la mano de la profe. Bueno, definitivamente ha sido muy, muy enriquecedor. Esperamos seguir contando contigo en este y en otros espacios de aprendizaje porque realmente siempre escucharte es un deleite. Ay, divina. Gracias por acompañarnos hoy. No sé si quieras decir algunas palabras de cierre. No, no sé si esto nos saque, pero yo creo que todavía no. Bueno, pues el cuidado nutricional es un derecho humano y todos tenemos la obligación de velar por él. Entre todos tenemos que acompañar a los pacientes. Recuerden siempre que los pacientes tienen derecho a un proceso de cuidado nutricional. Yo tengo que detectar las condiciones nutricionales, tengo que nutrir al paciente, tengo que intervenir al paciente rápidamente. Como decía Tatiana, no hay que esperar a ver si dentro de 3 meses el paciente sí está consumiendo toda la proteína que yo quiero, ¿no? Intervengamos rápido. Y luego vigilemos, hacer un Vigilar. seguimiento adecuado para que todas las etapas de ese proceso de cuidado nutricional realmente se cumplan. Esta semana es la semana además de la concientización sobre la malnutrición con ESPEN. Estamos haciendo un montón de actividades. Mañana vamos a hacer Nutrition Day, SAR Day. Queremos levantar data de sarcopenia. Fíjense que muy en Muy al lógica de lugar. lo que Sí, sí, hablamos sí. hoy. Sí, 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 porque es que no tenemos, en Colombia Mm, no tenemos data de sarcopenia, entonces vamos a generar también un estudio muy bonito que se llama SARDAY, donde después nos buenísimo. reuniremos por acá y les Claro. contaremos entonces un poquito los resultados. Desde ya lo dejamos como un pendiente. Angie, Listo. mil gracias. En serio que te agradecemos muchísimo este tiempo que nos brindas. Sabemos que tienes múltiples ocupaciones y en serio te agradecemos mucho por este tiempo que compartes con nuestra comunidad, que como te digo, la intención es poder transmitir información de valor, poder utilizar las redes para eso justamente, para llevar información de valor, para generar esta cercanía y para siempre buscar el mejor tratamiento para los pacientes. Mil, mil gracias Ujú. a todos ustedes que nos acompañaron la noche de hoy. Muchas gracias para los que preguntaron por allí. Efectivamente va a estar grabado el live, lo pueden encontrar en el Instagram de Victus Nutrición y los esperamos en un próximo live. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en nuestra página. Estaremos allí para atender cualquier inquietud. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Bye bye, Angie. Te Bye. mando un fuerte abrazo. Un abrazo para ti y para todos. Bye. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Chao, chao. Chao.